Pues pasamos a la primera predicación. Adelante, Pastor Omar, son suyos estos muchachos. Gracias, pastor, y muy buenos días, jóvenes. Algunos todavía traen lagañas en los ojos y habrá que quitarlas, ¿verdad? No, yo sé que para muchos fue un esfuerzo grande el que hicieron para estar en esta actividad tempranito. Y dense cuenta, jóvenes, la vida en sí misma representa un reto. Y todo demanda esfuerzo. Todo demanda esfuerzo en esta vida. Pero vivir la vida cristiana requiere un mayor esfuerzo todavía. Vivir para Dios exige de nosotros un mayor esfuerzo. Y cuando se trata de las cosas espirituales, tenemos un gran enemigo, una gran desventaja, que es nuestra carne, que no está a favor nuestro. Este mundo no favorece nada, no está promoviendo tu espiritualidad, no está promoviendo tu vida cristiana. Al contrario, quiere alejarte, quiere sacarte, ¿verdad?, de la jugada de la vida espiritual. Pero se trata de aceptar retos, y retos que traigan como objetivo glorificar a Dios. Hay retos a los cuales no vale la pena ponerles ninguna atención. Este mundo te reta a hacer cosas que no convienen. Amistades te retan a hacer cosas que te exponen, te tientan. El reto muchas veces es realmente una tentación, es simplemente exhibir el orgullo, exhibir ¿verdad?, tus capacidades, pero no para glorificar a Dios, es para exaltar el orgullo humano. Y como nos explicaba el pastor hace un instante acerca de David, él tomó un reto que no era suyo, pero creo yo que lo tomó porque él tenía muy en serio a Dios, y cuando se trataba de las cosas de Dios, eso le indignaba y eso le creaba un celo en su ser espiritual, y eso lo obligó a ser determinado contra el reto que estaba de frente a él, y él no podía ignorarlo, viendo que había un montón de indiferencia, un montón de temor, un montón de cobardía. Él decidió confiar en que lo que iba a hacer, aunque representaba un gran riesgo, Dios respaldaría a aquel que se para por Cristo en cualquier circunstancia, y que acepta los retos que le vienen en la vida y los toma para poder glorificar a Dios. Y yo quiero animarte, esos pequeños detalles donde algunos prefirieron no hacerlo, no estar en la mañana, porque puede ser que algunos realmente era trabajo, puede ser algunos simplemente fue el sueño. Pero esos detallitos hablan de nuestra vida. Si no somos fieles en lo poco, no seremos fieles en lo mucho. Si no aprendemos desde temprano a aceptar los retos pequeños, tú no te percatas, pero Dios está probando con estas circunstancias, está probando tu fe, está probando tu carácter. Y lo que Dios tiene planeado para ti allá adelante tiene que ver con las pequeñas cosas que hoy aceptes. Yo quiero hablarte en esta hora de un personaje más. Ayer mi tema, y me fue de bendición ver que, pues, como el pastor Wal hablaba de Timoteo y cómo él se sobrepuso a las circunstancias de su vida, y Dios sabe que yo mis estudios los estuve preparando con anticipación, pero voy a usar el mismo principio, pero usando un personaje diferente, y creo que Dios tiene ese plan. Yo creo que es una lucha que cada joven tiene, superar las circunstancias de su vida. Es un reto enfrentar ciertas circunstancias que algunos de ustedes han pasado y que tal vez los tienen prisioneros y no los dejan ir más allá, no los dejan subir al otro nivel que Dios quiere llevarles.
Y el personaje del que les hablo se encuentra en primer libro de Crónicas 4. Muchos de ustedes ya han oído de él, probablemente. Hace unas semanas tuve la oportunidad de predicar en la iglesia del Tejar y hablar de lo que representa nuestro nombre. Y sabiendo que ya había esta actividad, yo reservé a este personaje porque creo que era apropiado para la ocasión. Primero de Crónicas 4, versículos 9 al 10. Y allí tenemos muchos nombres, pero va a aparecer uno particular, se llama Jabes. Todos han oído de él en algún momento, tal vez, o es desconocido completamente para otros. Pero aquí encontramos unas joyas entre todos estos nombres. Dice el versículo 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero hoy llamar tu atención a la vida de este hombre. Son solo 2 versículos, pero al ver este pasaje parecería que está escondido, pero en realidad lo que Dios está haciendo es llamar nuestra atención a los detalles, que pongamos atención a los detalles de su palabra. Una lectura descuidada puede hacer que nosotros pasemos por alto verdades que están allí. Yo sé que muchos de ustedes, yo lo vi con mis hijas, ¿verdad? Se dedicaron a la lectura, y una lectura de 12 capítulos, bueno, puede uno pasar muchas cosas por alto. Pero si tú eres alguien que trata de fijarse en los detalles, tú vas a poner ahí una marquita y regresar para poder meditar sobre cierta verdad. Y este es uno de los casos. Creo que hay gemas en la palabra de Dios, y todas las riquezas nunca las encuentras en la superficie. Hay que cavar un poquito. Y a veces es muchito. Nada está en la superficie, y así es en la vida espiritual. Si queremos las riquezas en nuestra vida, necesitamos cavar. El hombre sabio es el que cavó y ahondó. No puso su casa nada más ahí porque allí había la roca, sino que buscó hacer contacto con la roca hasta llegar a esa parte sólida y ahí fundamentar. La Biblia dice, si como a la plata la buscares, hablando de la sabiduría, y la escudriñares como a tesoros. Habla de esa intención de buscar en la palabra de Dios. Y yo te reto a que veamos un poco de la vida de este hombre llamado Jabes. Hagamos una breve oración, pero busquemos que Dios hable al corazón. Padre, una vez más solicitamos que tu Santo Espíritu toque los oídos de tu pueblo, Señor. Los jóvenes están ya atentos, están al otro lado de los dispositivos, pero, Señor, no basta con el oído. Es necesario el corazón, es necesaria una disposición de querer buscar y recibir la bendición para la vida. Señor, el escuchar tu palabra es un reto. Nos vienen muchos pensamientos, muchas cosas nos distraen, un cuerpo que se resiste y, Señor, se cansa, puede ser un obstáculo, pero tenemos que vencer el reto y someter todo nuestro ser para poder escuchar, y nuestra voluntad rendirla para hacer lo que es correcto. Usa este siervo inútil, Señor. Yo necesito tu gracia
y deseo transmitir lo que has puesto en mi corazón, porque, Señor, es una necesidad para cada joven. Da tu poder, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Bueno, Jabes, si ustedes leyeron bien, dice la Biblia en el versículo 9 al final, que el nombre le fue dado por cuanto lo dio a luz en dolor. Su mamá, que era comúnmente, ¿verdad?, quien tenía esa labor de nombrar también a los hijos, a menos que Dios inspirara y viniera, ¿verdad?, a darle un nombre específico. Normalmente la mamá o los padres se ponían de acuerdo para poder nombrar al hijo de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a un deseo para ese hijo, o muchas veces de acuerdo a un plan que Dios les había revelado, como fue el caso de Sansón, como fue el caso de Juan Bautista, y fueron nombrados por Dios. Pero cuando no era así, a veces se veía la circunstancia que había vivido ese hijo al momento de nacer. Se había traído un gozo, se había traído una felicidad, había una circunstancia alrededor, ¿verdad?, que trajera regocijo, y lo nombraban de acuerdo a ese evento. Pero también si había habido alguna desgracia, había habido una situación adversa, muchas veces eso marcaba a ese hijo y le recordaba en qué situación vino a nacer él. Ustedes recordarán a un muchacho llamado Icabod, cuando la gloria de Dios fue traspasada. Eso era su nombre, la gloria de Dios ha sido quitada. Pero en el caso de Jabes, no nos da detalles la escritura, solo nos dice que fue él nacido en dolor. Su mamá lo dio a luz en dolor. Imagínense ustedes, parecería que su mamá no lo quería, parecería que su madre misma no le veía un buen futuro a este muchacho. Nombrarlo dolor, aflicción, era algo que lo marcaría de una manera importante. ¿Cuántos, verdad, sufren por el bullying, por un nombre? A veces que suena chistoso y el nombre pues representa mucho. Pero es interesante que Dios, dándonos una lista de nombres de los descendientes de Judá o de los que fueron de la tribu de Judá, incluidos en la tribu de Judá, se detenga y nos dé un detalle de este hombre que pudo haber pasado desapercibido, simplemente nombrado como todos los otros, pero el Espíritu Santo no lo hace a un lado, sino hace que pongamos atención en este nombre y rompe un patrón que viene dándose en Primero de Crónicas, capítulo 4. Y lo que Dios quiere enseñarnos es algo importante. Personalmente, y puede estar en desacuerdo si gusta conmigo, no hay problema, pero yo no creo que el propósito de dejarnos la enseñanza de Jabes sea enseñarnos a orar nada más. Mucho se ha hablado de la oración de Jabes y yo creo que enseñarnos a orar, el Señor lo dejó claro en Mateo capítulo 6. Y si logró algo con la oración, puede ser uno de los ejemplos y una de las razones por la que está su vida. Pero yo creo que lo que Dios quiere enseñarnos es cómo una persona que había sido marcada por sus circunstancias en las que él vino a este mundo, se sobrepuso a ellas. Y su nombre, aunque representaba dolor y aflicción, hoy representa para nosotros a alguien que glorificó a Dios y llegó a ser más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre significa destacado. Y no está hablando en términos como el mundo lo hace. Cuando habla de destacado es para Dios, es destacado quien se sobrepone a las circunstancias de su vida. Y de eso quiero hablarte en esta hora, joven.
Jabes es el ejemplo de alguien que venció sus circunstancias, alguien que logró vencer a todas aquellas adversidades que le vinieron a su vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este joven? Bueno, en primer lugar, no usó de excusa sus circunstancias para hacer lo correcto. No usó de excusa sus circunstancias para no hacer lo correcto. Muchos de ustedes a lo mejor tienen una historia que contar. Cada uno de ustedes representa una vida con una historia. Probablemente ustedes ni siquiera han compartido situaciones tristes que están allí en sus corazones. Gente no sabe experiencias que ustedes han tenido y que te han tenido a ti allí en un dolor, y que sonríes y saludas y te preguntan cómo estás y tú dices bien, gracias a Dios, pero en lo profundo de tu ser hay algo que te impide ir adelante. No te ha dejado ir a donde debes ir en la voluntad de Dios. Puede ser que perdiste a tus padres. Puede ser que perdiste a ambos padres o uno de tus padres y eso te ha afectado de una manera muy profunda y no has podido salir de allí. Puede ser que una situación económica de tu familia te afectó tanto, estabas acostumbrado a un estilo de vida, a una manera de vivir y de repente la situación cambió y eso ha sido algo que te ha podido en tu corazón. Y ahora tú miras a los demás y tú batallas en tu corazón porque no eres lo que tú esperarías que debiese ser tu situación. Y eso te ha llenado tu corazón de una amargura probablemente. Un resentimiento hacia personas, hacia tus propios padres, hacia alguien que te hizo algún daño. Hay algunos que probablemente han experimentado algún tipo de abuso desde la niñez. Y eso tú lo tienes bien marcado, bien grabado en tu corazón. Y aunque conociste al Señor, ha sido una barrera impenetrable, ha sido algo que no te ha dejado pasar al otro lado y disfrutar de tu cristianismo y ser como aquellos que tú admiras y dices, oh, quisiera ser, pero hay algo que te está frenando, te ha puesto el freno en tu vida. Puede ser alguna limitación física. Muchos de los jóvenes, la batalla más grande que tienen es su inconformidad con su aspecto físico. Si no es que no le gusta su nariz, que no le gusta sus ojos, que no le gusta el cabello, que no le gusta su color de piel, que su estatura, que no soy muy delgado, que soy muy gordito, o no, pues que yo tengo manos grandes y tantas cosas que utilizamos como un obstáculo. Y hay una veces hasta una queja en contra de Dios. ¿Por qué me hiciste así, Dios? Y alguien te dijo algo de tu aspecto y te lo tomaste tan a pecho que ahora estás tratando de luchar por cambiar algo en ti y querer ser quien no eres. Cuando Dios te hizo, Él no se equivocó. Dice la Escritura que si nosotros pelearemos con nuestro Hacedor, altercaremos con nuestro Hacedor, le diremos al Creador, ¿tú qué haces? No podemos ponernos al tú por tú con Dios. Dios nos hizo exactamente como nosotros somos. Y si algo te ha provocado dolor de las circunstancias, tú debes saber algo. En la providencia de Dios, esas circunstancias, muchas de ellas que incluían probablemente pecados de otros o algo que trajo como consecuencia en tu vida de tu pecado, algún pecado, y que aprendiste la lección y dejó una marca allí, debes saber, aún en la providencia de Dios, eso estaba incluido para lograr sus fines. Dios quiere que tú puedas superar esos obstáculos
que han representado tus circunstancias y que muchas veces las hemos utilizado como una excusa. ¿Por qué no quieres hacer más por Dios? No, es que usted no sabe, pastor, mi familia. Si yo tuviera otra familia, mi situación sería diferente. Pero es que mi papá, yo vengo de una familia de borrachos. No, yo vengo de una familia de gente, ¿verdad?, metida en la idolatría, metida en la brujería, metido en esto. Y a veces utilizamos eso como un freno para ir adelante. A veces son las limitaciones en la educación. No, yo no pude estudiar como aquel, yo no sé lo mismo que aquel. Y todo eso viene a ser un límite aquí en la mente y en el corazón. Pero quiero decirte que Jabes, la Biblia, lo primero que nos dice de él es, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Dios nos está diciendo a dónde llegó y luego nos dice las circunstancias en que él nació y la vida que fue marcada por eso lo iba a seguir, pero él no permitió que esa situación fuese una razón para excusarse y no llegar a ser alguien que Dios tomase en cuenta, alguien ilustre, alguien que Dios reconoció en su palabra. En segundo lugar, podemos nosotros ver en el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jóvenes, lo que hizo este Jabes ante estas circunstancias fue apoyarse en Dios. Ayer veíamos que sin Dios, sin una relación con Dios, tú no vas a llegar a ningún lado. Yo no puedo llegar a ningún lado. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Todos tus esfuerzos por lograr algo separado de Dios terminarán en esfuerzos fallidos y vanos, porque es en Dios que podemos hacerlo todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de mí, dijo, nada. Entonces tenemos o todo o nada. Tú decides qué es lo que quieres para la vida. Permaneces en Cristo, dependes de Cristo, dependes de su gracia, dependes de su poder, dependes de su palabra, dependes de las influencias que Dios ha puesto en tu vida y confías en sus promesas, o determinas que tú te vas a enfrentar a la vida por tus propios méritos y tus propias fuerzas. Y puedo garantizarte, como dice la Escritura, que quien se apoya en su propia opinión termina en nada. Pero gracias a Dios que tenemos a alguien en quien apoyarnos. Y la Biblia nos dice que Jabes invocó a Jehová. La Biblia nos dice en el versículo 10, al final, dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Jabes entendió algo, que sin la mano de Dios, él no podría vencer el obstáculo. Él reconocía que por él mismo no podría borrar ese estigma que lo seguía. Cada que lo nombraban, recordaba aquel momento de su vida. Jabes, dolor, tú el que trajiste aflicción y dolor cuando naciste. Tú, tu vida, tu situación, mira tu condición, mira tu familia, de dónde vienes, mira lo que te pasó y todo eso. Él sabía que si no se apoyaba en Dios, nunca lograría vencer ese obstáculo. Jabes buscó a Dios y Dios lo recompensó. Esta mañana, un grupo
menor, algunos se entiende que no podían, pero un grupo menor estuvo conectado desde las 6 de la mañana para orar. Jóvenes, yo lo he dicho antes, muchos de nuestros fracasos públicos, muchos de nuestras caídas en público no son más que un reflejo de la falta de apoyarnos en Dios en oración. Jesucristo enseñó que estando tú solo, entres en tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que ve en secreto y Él te recompensará en público. Nuestras caídas, nuestros fracasos que se ven muchas veces son solo un reflejo de que no estamos dependiendo de Dios allí en lo secreto, allí buscándole en oración. No hay razón para que alguien que ha experimentado un revés de la vida, un accidente probablemente, un accidente que te limitó y te marcó y te frenó en alguna forma tu vida. Debes entender que no hay razón para que no lo superes si tú te apoyas en Dios. Dios nos ha prometido que su gracia será suficiente. Su gracia es capaz de vencer cualquier obstáculo. Y esto me lleva al punto donde quiero hacer el énfasis. Jabes entonces fue alguien que remó contra la corriente de sus circunstancias. Jabes fue contra la corriente. Jóvenes, ustedes en este mundo están en contra de la corriente. Vean por favor el libro de Efesios por un momento, solo para ilustrar este punto del que quiero hablarles. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo tiene una corriente. Este mundo tiene una influencia. Este mundo tiene un poder para arrastrar. Y muchos de los que más fáciles son arrastrados son los jóvenes, porque es tan seductor el mundo. El mundo es tan astuto, está bajo el poder del enemigo, dice la Biblia que el mundo entero está bajo Satanás, está en control. Y eso hace que su influencia sea arrasadora, que presente un camino bastante ancho donde la mayoría está y como los muchos van en ese camino, muchos jóvenes piensan que esa es la mejor manera de vivir y de caminar en esta tierra. Pero jóvenes, un cristiano, cuando recibe a Cristo, recibe el Espíritu de Dios y Dios le da el poder para empezar a ir contra toda corriente. Dios le da una capacidad de poder ir contra las circunstancias de su vida en su pasado. Le da la capacidad de ir contra la influencia y la presión que el mundo ejerce en sus vidas, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea con los vecinos. Tú puedes ir contra corriente y debes hacerlo. Dios te ha llamado a ir en un mundo que está arrastrando a las multitudes a la perdición. Pero tú puedes, por la gracia de Dios, dado que el cristiano recibe una capacidad, recibe el poder de Dios para revertir situaciones. Dios cambia las tristezas en gozos. Dios cambia las tristezas, las desgracias en algo que le honra y le glorifica. Tu situación no es algo por lo cual debes estarte lamentando. Tienes que ir contra corriente. Cuando yo era niño, no sé si he platicado esto con los jóvenes que me escuchan, algunos tal vez sí, pero cuando yo tenía 5 años,
Mi madre me metió a una escuela de natación y a los 5 años yo en una travesura me aventé un brinco de un lugar muy alto, hermanos, y yo golpeé mi barbilla con mi rodilla, 5 años, muy delgadito, y era muy flexible, entonces mis rodillas pegaron con mi barbilla y yo saqué la lengua de alguna forma en ese instante y yo corté casi el 90% de mi lengua, la trocé completamente. Quedó colgada mi lengua ahí de un hilito nada más. Y pasaron varias horas porque no estaban mis padres. Yo había sido encargado con una familia que tenía hijos y que también llevaban a sus hijos a estudiar allí. Así que para cuando regresamos a casa ya habían pasado pues un buen rato y la situación pues ahí se estaba complicando y mis padres finalmente me llevaron y me cosieron la lengua. Literalmente me cosieron la lengua. Yo batallé cuando ya vino la recuperación, batallé para hablar. Me costaba un poquito, yo sentía como un freno ahí y una ronchita en la lengua cuando vino la cicatriz. Y cuando estaba en la secundaria, ya habían pasado años, yo era la burla. Mi segundo apellido es Luengas. Por mi problema en la lengua, imagínense cómo me decía. Y eso me traumó de alguna forma. Eso me limitaba a yo, pues, hablar como debiese hablar. Y a través del tiempo, cuando yo conozco al Señor a los 19 años y empiezo a escuchar la palabra de Dios y principios como el que estamos viendo ahora, yo tiré a la basura ese pretexto, eché a un lado eso y entendí que Dios tenía un propósito mayor y cuando un año y medio después Dios me llama a predicar, yo entendí el plan de Dios, que fuera un predicador. Le doy gracias a Dios que no perdí la lengua. Le doy gracias a Dios que me guardó y que ahora puedo usar mi lengua para proclamar su palabra. A lo mejor no con la elocuencia que otros lo hacen, pero Dios puede usar un instrumento ahora. Pero yo pude haber mantenido mi pretexto de mi circunstancia, de mi accidente y pensar que yo no iba a poder hacer nada, ¿verdad? Correctamente con la boca, pero Dios tiene otros planes. Pero muchas veces no podemos avanzar porque no vamos contra la corriente. No vamos contra esas evidencias que a veces nuestro físico, a veces nuestra familia pone delante de nosotros, que nos dice, no, tú no vas a poder avanzar. Pero ¿saben? Dios nos da la gracia para ir contra la corriente. Para Dios, este joven, si podemos llamarlo así joven, fue más ilustre porque fue contra la corriente y no fue como cualquiera de todos aquellos que estaban allí. Sí hubo muchos nombres, pero el Espíritu Santo entresaca y nos dice, miren sus circunstancias, miren cómo nació él, miren la situación que vivió él y miren a dónde llegó, porque él no permitió que el estigma que había por sus circunstancias lo frenaran. Él se sobrepuso. Algo que ilustra esto, un día un hombre rico y famoso encontró una vez un periódico y en ese periódico, bueno, cuando lo estaba leyendo, encontró su propio obituario. Si ustedes jóvenes no saben qué es el obituario, bueno, es la información donde ponen ahí en el periódico cómo es que esta persona murió. Y la Biblia nos enseña que un día todos vamos a morir, pero nadie se espera que va a leer su obituario. Pero este hombre encontró su obituario. Y luego se difundió así la falsa noticia y en el obituario decía, ha muerto el rey de la dinamita, el mercader de la muerte. Eso era lo que decía.
Cuando este hombre lee, ¿verdad?, lo que está ahí, efectivamente él era hijo de un hombre que había fabricado armas y descubrió la fórmula de la nitroglicerina. Pero con el manejo de esta sustancia siempre hubo bastantes accidentes, múltiples accidentes, y pasó tiempo para que pudiera perfeccionar y operar bien la nitroglicerina, echándole ahí el aserrín y toda la combinación para poder hacer que funcionara bien. Y después de que lo logró, la patentó y se hizo millonario. Pero había dejado, con tantos accidentes, una fama de aquel mercader de la muerte. Al ver su obituario, se sintió desdichado de pasar a la historia con ese título. Así que entonces lo que él hizo fue invertir todas sus fuerzas, invertir toda su fortuna en pro de la paz. Y así fue el resto de su vida. Y hoy todos conocen el nombre o apellido de un tal Nobel. Ese hombre se llamaba Alfredo Nobel, por quien se estableció el famoso Premio Nobel de la Paz. Su nombre cambió. Su nombre era el del mercader de la muerte, pero él no quería dejar ese nombre. Así que él se esforzó para dejar un buen nombre. Nuestras circunstancias pueden marcarnos. Noemí, el personaje de la Biblia, significa dulce o placentera. Después de la amarga situación que pasó allá en Belén, cuando se fue de Belén, llegó allá a Moab y murió su esposo y sus 2 hijos. Cuando ella regresa, dice la Biblia, amargada, y le dijo a la gente: no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque en amargura de alma estoy. Y jóvenes, ella había decidido: voy a vivir así. Lo que me pasó, la mano de Dios se agravó contra mí. Esto, hasta la culpa la tiene Dios. Y no se daba cuenta que aún su circunstancia, el traer consigo a Ruth, la haría parte importante de todo el plan de Dios para la redención de la humanidad. Gracias a Dios por Ruth, que logró influir y se percató de la misericordia de Dios y logró entender que había un plan de Dios para su vida. Pero ¿saben? Hay quienes no cambiaron su nombre. Hay quienes permanecen con el nombre de amargura, de resentimiento, de rencor, de no puedo, de todo es imposible. Pero yo quiero retarte en el nombre del Señor Jesucristo a que te sobrepongas a las circunstancias de tu vida y que remes contra la corriente. Sé un cristiano salmón. Si tú sabes la vida del salmón, ese pez, su vida consiste en nacer, y después de nacer y crecer, él tiene un solo propósito: llegar y reproducirse en cierto lugar, donde para llegar a ese lugar, él tiene que nadar contra la corriente. Y se va a encontrar con caídas de agua que aparentemente parecerían imposible que una criatura tan pequeña logre superar, pero logran superar tramos de metros de altura contra corriente y llegan cansados, exhaustos, al lugar donde van a desovar. Y después de hacerlo, mueren. Pero esos peces terminan su vida habiendo superado todos los obstáculos que se le impusieron a su propia naturaleza. Jóvenes, Dios nos deja ejemplos para que nosotros podamos acabar bien la vida cristiana.
¿Estás listo para moverte a otro nivel y crecer aceptando el reto de sobreponerte a tus circunstancias? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? ¿Qué es lo que tú has permitido que afecte tu vida espiritual y que no te deja ir más adelante? Dios, cuando te salvó, Él dijo, yo te he comprado. Dios es el dueño de tu vida, pero Él te hizo administrador de tu vida aquí en esta tierra. Le perteneces, Él pagó con su sangre. Él es el dueño, pero Él te dice ahora, te doy la capacidad de administrar tu vida. Tú eres dueño de ti mismo, ahí en la tierra, para hacer lo que yo quiero. Si tú no te dominas a ti mismo y superas las adversidades, no es porque no podías. Yo te salvé para llevar a cabo mi plan y mi propósito. Así que no hay ninguna excusa, no hay ningún argumento que valga delante de Dios para no cumplir con su voluntad. Tal vez Dios en esta tarde, durante los sermones que sigue, Dios quiera llamarte a hacer algo particular en su obra. Yo no digo que todos tendrán que ser misioneros, misioneras, evangelistas, ¿verdad? Pastores. No todos van a tener esa función. Cada uno Dios le reparte conforme a la medida de la fe y conforme a su gracia. Él escoge. Pero Dios tiene funciones para ti. Y algunos no quieren aceptarlas porque algo ha marcado su vida. Algo doloroso ha estado allí y no lo han querido traer delante del Señor. Prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Ve para qué te asió Cristo Jesús, según Filipenses 3, y alcanza ese propósito. Dios quiere tu fuerza, Dios quiere tu servicio, Dios quiere tu consagración. Dios quiere que tú seas un cristiano ilustre. Tal vez tus nombres no aparezcan en los periódicos. Tal vez tus nombres no aparezcan en los cuadros de honor de este mundo. Pero lo que es sublime para el mundo es abominación para Dios. Pero alguien que se levanta en el nombre del Señor, Señor, esto pasó en mi vida, pero yo sé que apoyado en ti, yo puedo pasar al otro lado, puedo subir al siguiente nivel y que mi nombre, aunque representa oposición y dolor, mi nombre te glorifique. Tus hechos hablarán más que aquella circunstancia que te marcó y tus obras glorificarán a Dios. Termino diciéndote esto. Tal vez en tu caso, lo que tú más necesitas es la salvación de tu alma. Tu batalla es con el pecado. Algún pecado te tiene atrapado y tú lo sabes. Has querido dejarlo y no has podido. Has estado batallando en tu mente, en tu corazón. Te has hecho adicto de algún tipo de pecado que nadie sabe, solamente tú. Tus padres no lo saben, tus hermanos no lo saben, tu pastor no lo sabe, nadie lo sabe, solo tú. Y estás esclavizado. Pero quiero decirte que Dios es el único que te puede ayudar para superar eso. Porque Cristo ya murió en la cruz para vencer al pecado y darte perdón y vida eterna. ¿No quisieras tú hoy pedirle a Cristo que te perdone y te dé la salvación de tu alma? Tu mayor obstáculo se llama el pecado. Si tú estás pensando que tu mayor obstáculo es la economía, tus estudios, y no has superado el obstáculo que no puedes superar tú, pero Cristo lo superó por ti, quiere que admitas tu incapacidad y que le digas, Señor, ayúdame, yo no puedo con esto, perdóname, sálvame. Él te ofrece perdón y vida eterna. ¿No quisieras pedírselo? Buscar a alguien allí cerca y decir, yo necesito ese perdón, esa salvación. Yo he fracasado. Yo sé que este es mi mayor problema. Necesito la vida eterna que Dios ofrece. Acércate
a alguien que te pueda ayudar con la palabra de Dios. Jóvenes cristianos, tal vez tu situación es un asunto del pasado que te está limitando. Puede ser tu actitud y Dios quiere usar tu vida. Dios quiere llevarte a ser alguien más ilustre. No para que te pavonees o te gloríes, sino para que Él se lleve el crédito. Él quiere que seas un Jabes, que se apoye en Dios, que confíe en Dios, que gana sus batallas en oración y que Dios te galardone y te premie en público, aunque en tu pasado nadie daba nada por ti, por las circunstancias en las que viniste a este mundo. Tú no escogiste cómo nacer, Dios escogió. Dios todo lo preparó para que tú le dieras gloria. Una vida de dolor puede ser gloriosa si se entrega a Dios. Si Dios te está llamando y tú has puesto como excusa tus limitaciones, ¿por qué no aceptas hoy el llamado de Dios? Vamos a escuchar más adelantito el testimonio de un misionero. Ellos aceptaron el reto. Y ellos te podrían decir cuántas limitaciones no sentían que tenían, pero Dios les dio gracia. Busquemos a Dios y pidámosle al Señor que arregle ese asunto en nuestro corazón y hoy tú te determines a brincar a otro nivel. Vamos a orar. Padre Santo, oramos rogándote tu gracia para que, Señor, podamos ver a jóvenes sobreponerse a sus situaciones. Dios, para algunos yo creo que es hasta vergonzoso platicar lo que han pasado. Dios, pero tu Espíritu Santo sabe cuáles son las situaciones. Hay jóvenes que vemos sus rostros, los vemos continuamente, pero hay algo en sus vidas que no les deja avanzar. Están estancados, están atrapados. Y hoy tú quieres ayudarles a brincar ese cerco, a brincar esa barrera, ese obstáculo. El reto, Señor, es a glorificarte a pesar de su aflicción. Así como lo hizo Job, en su dolor le dio gloria a Dios y dejaste un libro completo diciéndonos que él fue llamado tu siervo porque sufrió y en medio del sufrimiento él te pudo dar gloria y tú galardonaste, Señor, su actitud, galardonaste, Señor, su visión. Sufrió ciertamente, pero él superó sus adversidades. Pudo ayudar a su esposa que estaba siendo vencida también. Tú le diste la gracia. Oh Señor, necesitamos Jabes entre los jóvenes que no estén autocompadeciéndose siempre de su historia y no puedan ir y poner los ojos en Cristo para acabar bien la carrera para la gloria de Dios. Dejo en tus manos lo que todavía tienes que decirnos en los siguientes mensajes y en cada parte de esta actividad. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.